Iisuse, klaniam-Ti se. O Iisuse, klaniam-Ti se. Signore Gesù, noi t'adoriamo. Signore Gesù, noi t'adoriamo. Signore. Bueno, pues para mí es una bendición estar de nuevo acá en este templo eucarístico y también en Madrid, y en un día soleado tan bonito. Vamos a comenzar con esta reflexión de la armadura del cristiano, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé su palabra y nos guíe. Y les voy a leer de la primera carta de San Juan, en el capítulo 5, desde el versículo 6. 1 San Juan 5, 6. El testimonio sobre el Hijo. Este es el que vino por el agua y por la sangre, Jesucristo, no solamente con el agua, sino con el agua y con la sangre. Y es el Espíritu quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Pues son tres los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres coinciden en lo mismo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. En esto consiste el testimonio de Dios, en que ha dado testimonio de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios lleva en sí mismo el testimonio. El que no cree a Dios le hace mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado la vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Quien no tiene al Hijo tampoco tiene la vida. Palabra de Dios. Pues pienso que para nosotros que somos bautizados en Jesucristo, cuando leemos una palabra como esta, es algo que es completamente familiar, pero lo que el Espíritu exige de nosotros es que no sea familiar solamente, sino que sea vida en nosotros. Y esto es lo que estamos haciendo aquí en esta tarde, buscando cada vez más a que ese Espíritu Divino se haga más vida en nosotros, porque a medida que nosotros le abrimos el oído del alma al Señor y permitimos que Él nos visite, como nos está visitando hoy en esta forma, de compartir nuestra fe, los misterios de nuestra fe, porque para eso necesitamos amarnos entre nosotros. De lo contrario, no escuchamos, porque para poder escuchar tenemos que tener amor y tenemos que amarnos. Yo tengo que amarlos mucho a ustedes para que todo lo que yo haga con ustedes sea únicamente el amor de Dios, y ustedes me deben amar a mí para que el Espíritu Santo me utilice, y ese amor es el que nos llena a todos nosotros de esa luz, de esa fuerza, de esa paz, de ese gozo, y que nos llena de esperanza, porque nos damos cuenta que verdaderamente somos un pueblo escogido, separado, predestinado, que Dios quiere constantemente visitar en el camino para preparar su ejército y enviarlo con todas las armas puestas. Por eso estamos hablando de la armadura del cristiano, ¿no? Que es precisamente la concientización de quiénes somos nosotros, como hijos de Dios, como hijos de la Iglesia, como apóstoles, como misioneros, porque nuestra vida es una misión aun cuando estamos durmiendo. Somos una misión permanente, que es la misión eucarística. Por eso, estar en un templo como este, donde la Eucaristía es el centro de esta parroquia, es algo por encima de lo que uno llamaría, en términos muy humanos, especial.
pero esa palabra ni alcanza, porque estamos hablando de divinidad y eso no se puede calcular con palabras. Pero en el corazón entendemos que la Eucaristía pues es el don más extraordinariamente grande que el Padre Celestial le ha dado a la humanidad entera. Y nosotros somos los instrumentos eucarísticos de reparación que proveen para la humanidad entera el alivio necesario para cruzar este destierro. Y sabemos que cada uno de nosotros como hijo de Dios está padeciendo las inclemencias de una vida inexplicable, una vida misteriosa a la cual nos acostumbramos, pero eso no quiere decir que cambie la realidad de que vivimos una existencia inexplicable para nuestro corazón y nuestra pobre limitación racional. Si nosotros entramos en eso, entramos en las famosas angustias existenciales que llevan a tanta gente al ateísmo y a todos los ismos que terminan en el abismo. Pero como pueblo de Dios tenemos la bendición de que cuando nos acercamos un poco más hacia adentro de Dios y queremos entrar, caminar más hacia adentro, el Señor nos va mostrando más. Y es como un asomarse con timidez a ese más allá, a ese inexplicable horizonte y atreverse a caminar hacia allá, más allá del miedo, cruzando todas esas barreras. Para eso se necesita valentía. Y la valentía no porque vamos a hacer algo extraordinariamente espantoso que nos va a llenar de temor, sino porque vamos a hacer algo muy atrevido, que es atreverse a ser bueno. Ustedes saben que la armadura más poderosa que tiene el cristiano es ser bueno. No hay nada más poderoso que eso. El que es bueno tiene todo el poder de Dios, todo. Por eso se necesita mucha valentía para hacerlo, porque ser malo es lo más fácil que hay, por eso hay más malos, ¿no? Porque para ser malo solo se necesita ser cobarde, nada más. Usted es cobarde, puede volverse el más malo de todos, porque no hay que hacer ningún esfuerzo para hacer el mal, pero para hacer el bien, usted tiene que atreverse a ser valiente, para ser bueno, porque para ser bueno tiene que perdonar, tiene que tener tolerancia, paciencia, compasión, virtudes que duelen mucho. Y por eso esas virtudes que duelen tanto necesitan valentía. Y esa valentía solo viene del Espíritu Santo. Ustedes se dan cuenta que los apóstoles durante 40 días tuvieron a Jesús resucitado, pero no tenían esa valentía. No fueron a ninguna parte a decirle a nadie que el Señor había resucitado y lo veían todo el tiempo, se les aparecía todo el tiempo y como estaba transfigurado, la mayoría de las veces ni sabían que era Él, vivían aterrados de que les resucitó, a pesar de que se los había anunciado, pero no tenían esa fortaleza. Pero nosotros la tenemos, solo que puede ser que cada uno de nosotros tiene que enfrentarse a superar la naturaleza del mundo material, lo visible, lo asequible, lo racionable, todo eso tenemos que superarlo para poder entrar en ese espíritu en que entraron los apóstoles el día de Pentecostés, que es cuando viene la transformación del hombre donde ya no hay miedo, porque ya se entró en la vida donde ya la muerte no es un obstáculo. Como dice la palabra, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Ese es Cristo vivo. Esa es la armadura del cristiano, es el conocer vivamente en su corazón que nosotros ya no morimos, sino que nos transformamos. Esa es una diferencia muy grande, porque des en cuenta el poder que tiene la muerte en aquel que no tiene la vida. Aunque suene un poco raro, pero es que esa es la verdad. Cuando uno tiene la iglesia como religión solamente, no tiene la muerte superada,
porque la religión sola no nos salva, la religión sola no nos lleva al cielo. Usted puede estar en la iglesia cumpliendo con todos los preceptos de la ley y ser muy buen católico, pero eso no lo hace espiritual. Miren ustedes el ejemplo de los fariseos, cómo eran de religiosos, pero no tenían amor, no tenían caridad, no tenían compasión, porque no tenían el espíritu, tenían solo la religión. Y claro, no se trata de juzgar esa etapa, porque es una etapa, la etapa religiosa, y todos tenemos que vivirla. Y no es que vamos a llegar a una etapa espiritual y la religión ya se pone a un lado, no. Lo que hace es que enriquece la religión, porque la religión es un vestido, como el sacerdote que se viste con sus vestimentas litúrgicas para salir a celebrar la misa. Sí, el sacerdote es tan sacerdote sin las vestimentas litúrgicas, pero hay un orden. Dios es un Dios de orden y todo lo tiene preparado. Ustedes se dan cuenta cuando leen el Antiguo Testamento en la forma tan meticulosa que Dios le ordena a los profetas a diseñar el altar de un tamaño exacto, a diseñar los vestidos de los sacerdotes, todo meticulosamente preparado. Entonces la religión es esa preparación y uno entra en ella y se reviste como el sacerdote que se reviste con esas vestimentas y se va a celebrar su vida en Dios, que es como una Eucaristía que vive uno del nacimiento a la muerte, desde el día del bautismo. Ese es nuestro sacrificio. Somos esta ofrenda que se entrega en libación a Dios y que nuestra vida está en Dios, que está colocada sobre el altar del Señor para ser sacrificada. Y precisamente si estamos haciendo algo aquí entre nosotros en esta tarde, es aprendiendo a acostarnos en la cruz, aprendiendo a hacer eso. Ustedes saben, para uno acostarse en ese madero necesita valentía. Por eso se dice que para ser bueno hay que ser valiente. Es que el bueno se puede acostar sobre el madero, el malo le huye y encima de todo la escupe. ¿Sí? Ayer estaba en Aguilar de la Frontera, en un convento de monjitas carmelitas. Ahí tuvimos una charla y me estaban contando que afuera en la entrada había una cruz. Y esa cruz seguramente ustedes escucharon, yo no sabía esa historia, pero como es un pueblo comunista, ellos empezaron a atacar esa cruz hasta que un día la alcaldesa la tumbó. Se la llevaron y la tiraron a la basura, a los escombros del pueblo, y eso se creó un gran escándalo a nivel mundial por eso, ¿no? Pero la excusa era que había mucha gente ofendida con la cruz. Y claro, entendemos esto, porque ¿qué sucede? Nosotros vivimos en el mundo, ¿sí? Y en el mundo no toda la gente es de Dios. En el mundo hay gente que no es de Dios. El mismo San Juan dice: todo el que no reconoce a Cristo como el Señor es un anticristo. El anticristo ya está entre nosotros. Lo decía hace más de 2000 años. Por eso hay que tener claro que nosotros somos células vivas del cuerpo místico de Dios, escogidos, separados, predestinados. Pero hay gente en el mundo que es parte del anticristo y que atacan a Cristo y tienen el espíritu del anticristo, que es el espíritu del mal, porque tan solo hay dos espíritus, el Espíritu Santo y el espíritu del mundo, que el mismo Jesús dijo: el príncipe de este mundo se llama Satanás. Y a eso se refiere, es el espíritu del mundo, y por eso nuestro catecismo nos habla del mundo como un enemigo nuestro, enemigo de nuestra salvación. Y el mundo pues obviamente no es la creación, no es el planeta, el mundo es un espíritu. Por eso cuando una persona es mundana, no se le está diciendo que es terrenal, sino que se le está diciendo que es una persona que tiene como filosofía de vida la decadencia, el pecado, la inmoralidad, y por eso se considera mundana, porque tiene el espíritu del mundo. Entonces, al encontrar nosotros esta realidad espiritual de adentrarnos en Dios
para atrevernos a hacer lo que Él nos pide desde que nos dio su Espíritu, que es entender la necesidad de cristificarnos, porque eso es lo que somos llamados a hacer. Ustedes se dan cuenta que nuestra iglesia, por gracia de Dios, como pedagogía divina para el pueblo de Dios, nos deja testimonios tan extraordinarios como un cuerpo incorrupto, ¿no? Y uno se pregunta, pero ¿esto qué quiere decir? Porque todo es pedagogía, todo es una escuela, nosotros estamos en clase, esta es la escuela de las almas, nuestra vida terrenal es una escuela. Y es más, en el purgatorio siguen estudiando, están en clase en este momento. Y es más, en el cielo los espíritus de Dios eternamente van creciendo hacia Dios porque Dios no termina. Por eso aquí estamos en primaria, esta es la primera clase. Y por eso, teniendo en cuenta esta enseñanza y qué es lo que Dios quiere para que nos graduemos de esta primera clase, es que para pasar el grado necesitamos conocer la cruz. Esa es nuestra armadura. No hay otra armadura que la cruz, porque para acostarse en el madero tienes que ser bueno. Ahí no se acuestan los malos. Miren que esos malos que estaban en la cruz con Jesús, hay uno que es la conversión extraordinaria del ladrón que se robó la salvación, como dicen, pero desen cuenta lo que sucede allí. Muchas personas miran a Dimas, el ladrón de la cruz, como alguien que gritó ayuda y el Señor se lo llevó al cielo, pero no es así. Desen cuenta que aquí hay unos pasos trascendentales de Dimas. Primero, le da el señorío a Jesús, lo reconoce como el bueno. Él dice, tú eres bueno, inocente, nosotros somos malos. Y le da el señorío a él, lo reconoce como el bueno. Luego le confiesa que él es un pecador, es un criminal, que merece ser muerto, que todo eso, pero que él no, que él es inocente, que él no debe estar ahí. Y luego le pide misericordia, le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Son 3 pasos que dio. O sea que para llegar a la misericordia no podemos olvidarnos primero el arrepentimiento y segundo, confesar nuestra causa, ¿no? Nuestro pecado. Se necesita ese ladrón sin conocer el judaísmo, que era lo que en ese momento se estaba dando con Jesús, hizo lo que muchos judíos no hicieron con él durante su vida pública, lo hizo. Y por eso el Señor se lo llevó, porque él dio los pasos exactos para entrar en la gloria. Entonces, esa justicia divina, que es la que nos lleva a la misericordia, entra por el arrepentimiento sincero, o el corazón contrito, humillado, que le da el señorío a Dios y le dice, tú eres mi Señor, tú eres el Dios, tú eres quien me ha rescatado, tú eres el que me ha dado tu espíritu, y ese espíritu en mí es el que puede hablar de ti. Porque ¿cómo podría yo hablar de ti si no me das tu espíritu? Porque yo no podría desde esta vasija de barro hablar de ti que eres espíritu. Por eso tu Santo Espíritu que está en mí es el que habla, el que gime, el que pide, el que se arrepiente, el que tiene amor, porque tú me lo has dado. Como dice el Santo, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Claro, no hay nada más sincero que eso. ¿Yo qué le puedo dar a Dios? Si Dios todo lo ha dado a Él, todo lo ha creado, si Él me pide algo es porque ya me lo dio para que yo se lo dé a Él. Por eso el santo en esa oración le está hablando a Dios en una forma precisa, pero es el mismo Espíritu hablando a través de Él. Entonces, en esta clase en la que estamos nosotros, de la primaria de esta jornada eterna, que es el mundo terrenal, que es el primer paso que damos en una jornada que nunca termina, y encima de todo aparecer en esta primera clase como ejército de Dios, encima de todo, ¿no? Yo me acuerdo que en mi pueblo, en Colombia, cuando yo era niño, era obligatorio el servicio militar. Y entonces los sábados eran los días en que venían los campesinos al mercado,
traían sus cosas y también compraban sus cosas y era un día muy colorido, muy folclórico. Pero ese día también a veces llegaban el ejército y se llevaba a los jóvenes de sorpresa para el ejército, ¿no? Algunos de esos jóvenes que se llevaron de sorpresa eran gente que trabajaba con mis familias, que nosotros todos somos de muchas generaciones de plantaciones de café y mucha gente trabaja en esas haciendas y algunos los conocíamos de los que se llevaron, ¿no? Y llegaba la madre llorando donde mis abuelas o algo a pedir ayuda, que se le llevaron el hijo, y bueno, esto era un drama terrible. El caso es que de pronto pasaba el tiempo y 2 o 3 años después aparecía uno de esos jóvenes ya como militar, muy orgulloso de ser militar, porque era un campesino, ¿no? Y ya en el pueblo todo el mundo lo admiraba y lo respetaba, y seguía siendo militar y hacía carrera militar. Y entonces nos damos cuenta cómo esta persona, lo último que tenía en su cabeza era irse para el ejército. Lo último que tenía en su cabeza era ser un militar de carrera. Eso no lo tenía concebido, pero así lo fue, en eso se convirtió. Y a nosotros nos pasa igual. Nosotros nacemos acá, nos bautizan y nos meten en el ejército de Dios, ¿no? Y de repente empezamos a despertarnos en este ejército y la gente dice, esas cosas no las puedes hacer porque tú perteneces a esto y ahí no se hace eso. Y uno empieza a rebelarse contra el ejército donde está enlistado. Entonces se han dado cuenta cuánta gente quiere que la borren del certificado de nacimiento, de la partida. Van a las iglesias a que los borren, ¿no? Porque no quieren ser católicos. Y toda la relación que hay con la iglesia comienza con una rebeldía. Yo me acuerdo, en el colegio nos llevaban a misa los domingos del colegio y con 2 compañeros nos turnábamos para falsificar un desmayo y así nos salíamos 3 de la misa todos los domingos, ¿no? 2 que sacaban al desmayado, que nunca de verdad se desmayaba, y era porque en esa forma nos rebelábamos contra la imposición de llevarnos a misa. Lo que no nos gustaba era que nos forzaran a ir a misa realmente, viéndolo bien después. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta cómo la religión es una formación indispensable pero peligrosa, porque hay mucha gente que se queda en la religión toda la vida y nunca sale de la religión al espíritu. Y por eso nunca entran en las virtudes del amor, la caridad, la compasión, la paciencia, la tolerancia. Ninguna de esas virtudes tiene jamás un fruto en el corazón de una persona que fue meramente religiosa. Y es muy peligroso porque esas personas se pueden salvar. Pero el problema es que para que crezcan en el mundo espiritual, comenzarán de un estado extremadamente bajo en un purgatorio muy oscuro y muy pegado a la vida terrenal, lo cual es muy doloroso y además dispensioso porque son lecciones que se debieron aprender acá. Como hablábamos antes, estamos en clase y uno debe estar pendiente de la lección todos los días, porque todos los días es una lección desde que abrimos los ojos. Sí, y cuando una persona no ha puesto cuidado a su vida y ha caminado a pesar de tener el Espíritu de Dios, que es el que nos da la sabiduría necesaria para entender nuestro camino, para entender nuestros pasos, para entender nuestros sentimientos, pensamientos, ideas. El Espíritu en nosotros nos da la sabiduría de todo. Y por eso cada día tenemos una economía que tiene un resultado final antes de dormirnos, siempre. En el corazón hay una contabilidad, siempre. El alma la conoce. Usted puede tener un acto de sinceridad y entrar en un recogimiento ante el Santísimo, por ejemplo, y pedirle al Señor que le muestre el estado de su alma. Decirle, Señor, yo quiero saber cómo estoy. Muéstrame mi alma, en qué ando, sí, qué crecimiento he logrado, qué necesito superar, por dónde me debo yo elevar, por dónde estoy atrofiado. Y esto es algo que Dios ama, porque si algo quiere Dios
es que nosotros aprendamos a pedir lo que nos va a dar un beneficio eterno. Eso es lo que quiere Dios. Porque claro, usted puede ir y pedirle al Señor lo que quiera para su vida temporal. Claro, Dios es un Dios bueno y eso no lo ofende, pero Él quiere que usted se eleve un poco más que eso, ¿no? O sea, como dice la palabra dice, busca primero las cosas de arriba, las cosas de Dios, y todo lo demás te llegará por añadidura. Eso quiere decir que si nosotros cambiamos las prioridades de nuestra relación con Dios y buscamos la altura de Dios en nuestra vida, buscar alcanzarlo a Él, entonces todo lo demás de nuestra vida está cubierto, claro, porque estamos buscando las alturas de Dios. Y al buscar las alturas de Dios, cubrimos todo. Es algo casi que de sentido común, en cierta forma. Por eso, el cuidado muy grande que debemos tener para estar armados de verdad, tener la armadura de Dios como cristianos, es el cuidado de asegurarnos que estamos convirtiéndonos en una mejor persona todo el tiempo. Miren ustedes, hablábamos de revisar el estado de nuestra alma. Hay una forma muy práctica que yo utilizo y es mirar un año atrás, ¿no? Y mirar a ver si yo considero que hoy soy mejor persona que hace un año, en septiembre del año pasado. A ver, que si soy mejor persona que entonces, que si he mejorado en algo, si noto un crecimiento en la caridad, en la compasión, si tengo más paciencia, si mi lengua está más arrendada, si tengo todas estas pasiones en cierta forma vigiladas. Y todo esto, cuando lo miro con cuidado, me produce una inmensa paz, porque me da a mí la luz de lo que realmente soy, de lo que debo alcanzar y dónde debo trabajar, y esto me establece en el camino en una forma muy efectiva. Porque miren, lo primero sobre el camino es saber que estamos en el camino correcto, que es Jesucristo. Eso es lo más importante. No sé si alguno de ustedes alguna vez se ha perdido en un bosque. Yo me perdí una vez en un bosque en Alemania y fue aterrador. Y de pronto cuando encontré el camino, eso fue como haber nacido otra vez. Pero es increíble cómo cuando uno sabe que está en el camino, ya tiene paz porque está en el camino. Ahora, ya no importa cuánto falta. Ya no importa qué es lo que hay que hacer, uno ya va en paz porque va por el camino, ¿no? Ya va por donde es. Y es muy importante tener eso claro, porque miren ustedes, uno recibe la sorpresa de gente de la Iglesia Católica que aparece por allá en una secta, que se mete a un culto, que quién sabe qué le pasa y deja la iglesia. Uno sabe que estando en la iglesia ni siquiera sabían que estaban en el camino, si no, no se hubieran salido, si no, no se hubieran perdido en esa forma. Por eso es importante que ese primer paso que es la religión sea un paso tan firme que uno sepa que está en el camino, en el único camino, no hay otro camino que Jesucristo. Y por eso, teniendo eso claro, entendemos que los pasos que damos los damos con firmeza, con seguridad de que estamos donde debemos estar, que no tenemos ya afán, que no pertenecemos al tiempo, que no estamos angustiados por el fin de esta vida, que no estamos atados a las circunstancias del mundo temporal, que somos personas que tienen un corazón que está enfocado en la trascendencia, la vida eterna. Esas son personas que pueden decir están en el camino. Porque ¿cómo puede ser uno cristiano si su horizonte tiene un fin en la tumba? Sí, no puede ser cristiano, ese no es el cristiano. El cristiano tiene los ojos puestos en un horizonte que trasciende la tumba. Y la tumba se convierte en un trampolín, en eso es,
Qué bueno que el ataúd sea un trampolín y no que sea un hueco donde lo van a enterrar, ¿no? Sino que es un trampolín del cual va a saltar y se va a transformar desde él. Yo repito esto muchas veces y algunos de ustedes seguramente lo han oído, y es que yo digo, uno de los mejores ejercicios espirituales que podemos tener nosotros es un funeral. Sí, usted va a un funeral y hay una campana que suena ahí, muy silenciosa, que dice, tú eres el próximo. Sí. Yo creo que no hay un regalo más grande que ese. Normalmente en los funerales se habla mucho del que está en el ataúd, ¿no? Pocas personas hablan de mi muerte, ¿no? Mi muerte, de esa no se habla. Y cuando usted se reúne con amigos cristianos, gente de fe, muy pocas veces se habla de nuestra muerte. Se habla de nuestra vida, pero de la muerte, ay, no seas así, no hablemos de eso. Y resulta que de eso es lo que tenemos que hablar. Miren ustedes cuántos santos, como San Buenaventura y otros, tenían una calavera en su mesa, porque era un ejercicio espiritual que tenían de mantener los ojos claros sobre lo que nosotros estamos viviendo y a lo que estamos enfrentados. Es muy importante tener eso claro, no porque no lo sepamos, sino porque debemos concientizarnos de eso. ¿Y cómo se concientiza uno de eso? Primero, sabiendo de que si somos verdaderamente de Cristo y estamos en el camino del Señor, pues entonces la muerte ya no tiene poder sobre nosotros, que precisamente el Señor se encarnó para venir a darnos lo que nos faltaba, lo que perdimos por el pecado original. ¿Y qué fue lo que perdimos por el pecado original? Perdimos la vida. O sea, el pecado original nos trajo la muerte y Jesús nos trajo la vida. Por eso San Pablo en Romanos dice, por un hombre entró la muerte al mundo, que es el Adán terrenal, y por el Adán que bajó del cielo entró la vida. Y esto es lo que hay que tener claro. Si tenemos claro que el Señor trajo la vida, entonces debemos aceptar una cosa. Cada uno de nosotros camina con una lápida colgando de la espalda. Estamos sentenciados a muerte. Lo único que nos falta en esa lápida es la fecha, pero lo demás todo lo tenemos. Estamos sentenciados a muerte. La pregunta es esta. ¿Usted sabe que esa muerte fue redimida y que usted ya no muere? ¿Usted sabe eso en su corazón? ¿Lo sabe? Porque precisamente para hablar de la armadura del cristiano tenemos que hablar de la fe. La fe es el arma más poderosa del cristiano. No puede haber una armadura sin que la fe sea tan profunda, tan fuerte, que le haga a uno sentir en el corazón que uno es inmortal. Se pueden imaginar, es una palabra muy grande. Hay gente que le cuesta decirla. Hay gente que le cuesta decir yo soy inmortal. Lo sienten como que no es natural. ¿Eso cómo puede ser? Es verdad, si nosotros somos de Cristo, si nosotros entendemos el camino, si nosotros tenemos la verdad del Señor como escudo, como vida, como realidad trascendente, estamos vivos para siempre, ya no morimos. La muerte se superó y por eso la palabra dice, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque ya se superó. Entonces, el que tiene a Cristo tiene vida y vida en abundancia, vida eterna, así, sin dudarlo, es verdad. Y claro, nosotros tenemos las vicisitudes del camino, nos va a doler muchas cosas, porque tendremos cansancio, tendremos hambre, sufriremos, tendremos muchas pruebas, pasarán muchas cosas, y eso es parte de nuestra mortalidad, como Jesús llorando al frente de la tumba de Lázaro, era Jesús en su humanidad, y luego Jesús en su divinidad se transforma y dice, salga, y lo manda que se levante de la tumba. Esa era la divinidad del Señor, pero su humanidad lloró. Y esto es lo que Él nos enseña, a que entendamos de que debemos vivir nuestra humanidad tal y como es. A mí me duele, a mí me da hambre, a mí me da tristeza, me da cansancio, me preocupa cómo voy a morir,
Todo eso me preocupa. A mí no me gustaría morir decapitado, aunque puede que uno muera así, porque si el Señor lo quiere, así moriremos. No mire a San Pablo, San Pedro, cómo murieron los mejores amigos del Señor. Uno no sabe cómo va a morir. Sin embargo, ese hecho de la muerte duele. Es algo que uno humanamente tiene que aceptarlo. ¿Cómo no va a preocuparse por ese momento? Pero esto es muy diferente a creer que uno se muere, ¿no? Esto es muy diferente. Porque tenerle esa aprensión al dolor que puede producir la muerte es muy diferente a no creer que uno continúa viviendo. Lo importante es tener esa conciencia clara, absolutamente clara de que no morimos. Sobre todo, miren ustedes la relación que tenemos con toda la gente que enterramos. Cuando Jesús habla con los saduceos en ese pasaje que todos ustedes conocen con seguridad, sobre la resurrección, ustedes saben que esa tribu judía no creía en la resurrección y le ponen una trampa al Señor con esta mujer que se casó con 7 hermanos y todos murieron y ninguno le dio hijos, y luego murió ella, porque según la ley de Moisés, la viuda tenía que casarse con el hermano que seguía en edad para que le diera hijos. Y entonces le dicen al final, bueno, y entonces esa viuda, ¿de quién va a ser esposa en la resurrección? Era una burla, ¿no? Porque lo estaban mirando todo con ojos terrenales. ¿Se dan cuenta? Ellos no estaban en el camino, obviamente. Ellos no tenían una mirada eterna, porque ellos no creían en la vida eterna. Entonces Jesús contesta, de ninguno, porque seréis como ángeles. Y esto no quiere decir que seréis ángeles, eso es otra cosa, porque los ángeles tienen naturaleza angelical y nosotros siempre tendremos naturaleza humana. Pero seremos como ángeles, quiere decir, seremos espíritus de Dios. Ya no es esposa y esposo, ya no es madre e hijo, somos todos espíritus de Dios en el reino de la luz. Entonces la pregunta es, ¿nos volveremos a ver? Claro que sí, en un estado mucho más superior que este, es más, en un estado perfecto, donde no hay el dolor de la sangre. Ustedes saben que la sangre duele, ¿cierto? A uno le duele la madre, el padre, los hermanos, la esposa, el esposo, los hijos, duelen. La sangre duele. ¿En qué forma duele? Pues ustedes lo saben, son muchas dimensiones de dolor. Hay mucho dolor envuelto en la sangre. Y todo porque es imperfecto, porque es mortal, porque es limitada, porque usted mira a los hijos y dice, ay, ¿cuándo se morirán? ¿No? O algo. O de pronto se me mueren hoy, o que esto, porque eso es el dolor de la sangre. Es una sangre mortal, imperfecta, temporal, pero una vez que trascendemos de esta vida a la vida eterna, entramos en la perfección del Espíritu y ya se acaba ese dolor. Por eso se llama la gloria de Dios un éxtasis eterno. Y precisamente ese éxtasis es el que debemos añorar en nuestro corazón. Lo debemos añorar. Dentro de la experiencia que yo tuve con el Señor, la primera vez que tuve un éxtasis con Él durante un secuestro en Colombia, una de las cosas que el Señor me mostró fue una ciudad encima de una montaña que es la ciudad de luz. Yo estaba muy lejos, la montaña donde yo estaba no estaba conectada con esa montaña, que me causó una angustia terrible, pero la pude ver de lejos, de muy lejos. Y el Señor me la mostró para que la viera con claridad, para que me diera cuenta que está allá, en esa montaña, y que esa ciudad es nuestra patria celestial, y que somos ciudadanos de esa ciudad, y todo eso lo pude ver. Pero en ese momento, como yo estaba tan lejos de Dios y en tan terribles pecados, pues esa ciudad estaba muy lejos y no era asequible a mí. Estaba separado de la montaña donde estaba. Por gracia del Señor, Él me dio la oportunidad de entrar en su bendición de la iglesia y poder decir que puedo estar en el camino y buscar llegar a esa ciudad un día, porque es mi único deseo, poder llegar de verdad allá, porque esa es nuestra patria celestial.
Entonces, teniendo muy claro nuestro destino, nuestros pies caminan rumbo a ese destino. Y ya las circunstancias de esta vida no nos dominan como normalmente dominan a una persona que es meramente mortal o que es meramente religiosa. Ustedes saben cuánta gente se encuentra en una iglesia que no ha crecido mucho espiritualmente y tienen muchos miedos, a pesar de tanto vivir en los sacramentos, en la oración, y tienen muchísimas situaciones angustiosas en su corazón porque todavía el mundo los tiene dominados. Todavía la sangre imperfecta domina el corazón. Entonces los miedos son más grandes que la paz. Los miedos son más grandes que el gozo. Los miedos son más grandes que la esperanza. Y por eso el trabajo nuestro es asegurarnos de que el miedo sea derrotado. Porque el miedo es parte de nuestra naturaleza mortal. Claro, ¿cómo no va a existir el miedo si nosotros tenemos toda clase de limitaciones? Y eso produce miedo. Cuando uno está limitado, tiene miedo porque está limitado. Pero entonces, precisamente, el llamado que hace el Espíritu Santo a nosotros es que nos atrevamos a elevarnos por encima de la religión para que esa religión se convierta en una plataforma de lanzamientos al espacio de Dios. Y allí encontremos esa gracia de un espíritu que espera por nosotros para llenarnos de fortaleza, para llenarnos de verdad integrada en nuestros pasos, en nuestro palpitar, en nuestros pensamientos, sentimientos, en todo lo que somos. Es una belleza lograr elevarse en el espíritu a Dios desde esta religión que Él nos ha dado, desde esta misión que tenemos como católicos, pero vivirla de verdad. Miren ustedes lo que sucede después de Pentecostés con los apóstoles. La gente por las calles de Jerusalén ya ni siquiera llevaban los enfermos a que los apóstoles les impusieran manos. Simplemente los sentaban en las aceras porque por ahí pasaban los apóstoles. Y cuando pasaban, los sanaban con pasar. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Y precisamente eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nos llenemos del Espíritu Santo para que donde quiera que estemos haya sanación, haya liberación, haya paz en la gente. Ustedes saben que toda esa gente extraña que cruza nuestro camino en estas ciudades grandes donde hay tanta gente y donde usted quiera ir que hay tanta gente, toda esa gente nos pertenece a nosotros, están en nuestro camino y somos responsables de ellos. El extraño que cruza por un instante que nunca vimos antes y quizás no volveremos a ver, nos pertenece. ¿Y por qué? Porque nosotros debemos estar llenos del Espíritu de Dios para que ese Espíritu bendiga a todo el que cruce en nuestro camino. ¿Y cómo se bendice? Miren, cada uno de nosotros tenemos un ángel guardián. El ángel guardián es un espíritu de luz. Cuando usted ama a su prójimo y hace un bien, así sea una sonrisa al prójimo, el ángel de ese prójimo te bendice. ¿Cómo te bendice? Con luz. Ellos dan luz porque son espíritus de luz y es lo que dan. Entonces, la luz que acumulamos en esta vida viene del amor y sobre todo el amor al prójimo. Es donde viene la luz. ¿Cuánto tiempo gasta usted visitando al Santísimo en la adoración eucarística? Usted está visitando el sol que brilla desde lo alto. La luz que usted recibe con las visitas al Santísimo es una luz extraordinaria que lo acompañará en el momento de su muerte, porque esa luz no se va nunca. El tiempo que usted gasta al frente del Señor es una luz que permanecerá en su corazón, nunca se irá. Y esa luz brillará en el momento más difícil de la batalla de su vida, que es la muerte. Este es el momento más duro, porque nosotros vivimos en el mundo caído. Y mucha gente, a pesar de conocer esto, no está consciente de eso.
Estamos en el mundo caído. Cuando el alma sale de este cuerpo al final, los astros que normalmente nos dan luz ya no alumbran en el mundo espiritual. Esta luz de la ciencia tampoco alumbra en el mundo espiritual. La única luz que tendremos es la luz de Dios, el amor de Dios. ¿Cuánto amor de Dios tiene en su corazón? Esa es cuánta luz tendrá en el momento de la muerte. Hay personas que se salvan en el último momento porque todo ser humano en el momento de la agonía, sin importar quién es, todo ser humano tiene una iluminación de la conciencia antes de que el alma se separe del cuerpo. Conoce la plenitud total de la verdad. Por eso muchas almas se salvan en el último momento, pero quedan en la oscuridad porque murieron sin luz. Y entonces comienzan, los estados más bajos del purgatorio son total tinieblas. Y de ahí comienzan a crecer hacia la luz. Pero se salvaron, ¿no? Pero entonces lo que debemos entender es lo importante que es vivir hacia la luz y dentro de la luz y buscar la luz en todo lo que hacemos. Ustedes se dan cuenta que a veces en cosas muy sencillas, como hay personas que vienen a hablar con uno y tienen como un monólogo y uno ya las conoce y ya sabe lo que le van a decir y llevan 5 años diciéndole lo mismo a uno porque viven en un monólogo, ¿no? Entonces, esta es una enseñanza, es una clase. Hay que ponerle mucho cuidado a eso porque eso lo mandó el Señor. Es una lección que uno tiene que aprender. ¿Y cuál es esa lección? Pues la paciencia, el amor, la tolerancia. Uno tiene que estar ahí y saber que uno tiene que amar. Esa persona solo busca atención, busca que le escuchen. Mucha gente dentro de la misión mía, yo ya conozco a algunas personas, porque yo generalmente regreso cada año o 2 años por donde paso. Y muchas personas vienen que yo ya conozco que tienen un monólogo, ¿no? Ellas no vienen a que yo les diga nada, sino que vienen a contarme la misma historia. Pero yo sé que es el Señor el que me está enseñando. Entonces yo me escucho lo que está diciendo la persona y ya casi que me lo sé de memoria. Hay algunas variedades porque van pasando otras cosas en la vida de esas personas, pero vienen con su monólogo, ¿no? ¿Y qué prueba que es esa? ¿Qué prueba? Me parece ver el ángel parado al lado tomando nota de la clase, ¿no? Y siempre digo, no voy a fallar. Pero mis pies están haciendo así, con ganas de correr, ¿no? Pero, estamos llenos de esas lecciones, llenos. Y si usted le pone cuidado, se dará cuenta la cantidad de lecciones que tenemos así. Y tenga seguridad de algo, esas que parecen insignificantes, que parecen que no tuvieran valor, de repente, en el momento que usted se encuentre con el Señor, van a ser vitales al frente de Él, porque es que estamos en clase. Y por eso tenemos que tener cuidado con cada lección. Por ejemplo, una de las lecciones que yo no había querido aprender con cuidado por falta de disciplina era que inmediatamente abro los ojos por la mañana cuando despierto, glorificar a Dios, inmediatamente. Y claro, yo lo hacía pues después de un rato, después en la oración y todo, pero sentía que había algo que me pesaba, ¿no? Algo que arrastraba, que no estaba bien. Hasta que un día me desperté a esa realidad y ordené eso. Y es increíble el cambio, porque ahora abro los ojos y glorifico al Señor. Gracias. Y bueno, aquí estoy, siervo inútil, a hacer lo que me corresponde. Y yo siempre le digo al Señor, Señor, ¿quién sabe en qué andaré yo hoy? Seguramente que nada bueno. Átame, sí, cuídame. Y así me declaro culpable de una vez, ¿no? Porque quién sabe qué podrá pasar. Por lo menos que uno sabe pues la miseria que es uno, pero al mismo tiempo también uno sabe que
el esfuerzo que se hace para crecer, para alimentarnos en Dios y todo, Dios lo apoya, Dios nos acompaña con todo lo que Dios representa, que son los ángeles, los santos, hasta las mismas almas del purgatorio, las oraciones de los justos. Todo eso nos apoya a todos nosotros. Vivimos en un océano espiritual extraordinario. Nuestra iglesia es una iglesia increíblemente poderosa, porque todos nosotros somos esa célula que cuando yo en el corazón tengo un momento perfecto, que es un momento de amor, y pido por la humanidad, pido por los que están llorando en este momento, desconsolados, todo eso es fuerza espiritual de la iglesia. Es increíble, ¿no? De la forma más extraordinaria uno recoge fuerza y no sabe de dónde llegó, pero es que es la fuerza de la iglesia que está viva, que somos todos nosotros. Por eso, cuando uno entra en esta contribución espiritual al edificio espiritual que nos corresponde edificar a cada uno de nosotros, cada ladrillito que vamos colocando es un apoyo a toda la humanidad, es un apoyo a todas las almas. Yo me acuerdo cuando yo estaba secuestrado y viviendo unas torturas espantosas, yo no tenía a Dios. Pero después de que el Señor se me apareció y viví como 5 meses y medio más secuestrado y viviendo torturas espantosas y todo, yo comencé a entender que habían fuerzas extraordinarias y terrenales de la gente en la tierra, no en el cielo, sino gente en la tierra, que me estaba dando fuerza a mí. Y yo pensaba, a lo mejor son mis hermanas que están orando por mí, a lo mejor es, quién sabe, el cura de una iglesia o algo está pasando. Y así fue. Cuando yo salí del secuestro y comencé a conocer gente en la iglesia, que yo no conocía a nadie en la iglesia, mucha gente me decía, oramos por ti, oramos mucho por ti. Y empecé a descubrir todos esos grupos de oración y gente que había orado por mí los 6 meses que yo estuve en el secuestro. Y miren que muchas veces durante ese secuestro los guerrilleros venían y me ponían una pistola en la cabeza y decía, bueno, a ver, rece algo rápido que ya se murió. Así, pero eran puras torturas psicológicas. Y en algunos momentos, de alguna forma, salía una fuerza y una paz tan increíble de mi corazón que yo me quedaba asombrado, pero después me di cuenta, ese no soy yo, eso no es de mí, eso viene de otro lado. Y ahí comencé a detectar esa fuerza. Y es muy increíble eso, de estar nosotros conscientes de la fuerza que hay en la iglesia, la fuerza de todos nosotros, y darnos cuenta que en un momento dado hay una familia aquí en la esquina rezando el rosario, la madre, los hijos, el esposo, y quién sabe cuántas cosas están sucediendo por ese rosario. Cuántos males no ocurren, cuántos pecados se detienen, cuántas personas se fortalecen por ese simple rosario que rezó esa familia y que no le puso la trascendencia necesaria a lo que ese rosario es, pero lo hicieron y lo oraron y el Señor lo usó. Y eso es lo importante de entender la fuerza que somos todos nosotros. Somos un poder muy grande y esa es la armadura del cristiano. La armadura del cristiano es entender quiénes somos. Cuando nosotros sabemos quiénes somos, quedamos armados, porque somos el ejército más poderoso. No hay nadie con más poder espiritual en la tierra que nosotros. No hay nadie. Porque nadie tiene, primero, esa misión. Segundo, esas armas. Y tercero, esa compañía del Espíritu Santo para llevar a cabo todo lo que tenemos que hacer para derrotar las tinieblas. El diablo se aterra con una persona fiel, con un católico fiel. Se aterra porque le acaba con todo, le daña todo, le trastorna todo, con solo pasar, con solo existir, con eso. Por eso el diablo sabe quiénes somos nosotros desde el vientre de nuestra madre. Él sabe perfectamente. Y como sabe quiénes somos nosotros desde el vientre de nuestra madre, entonces él comienza una batalla espiritual contra nosotros porque nos quiere apagar la llama que llevamos.
Yo le digo a la gente, miren, ustedes han leído en los Hechos de los Apóstoles sobre Pentecostés y cómo llegan las lenguas de fuego que se ven encima de la cabeza de cada persona. Yo les aseguro algo, si nosotros tuviésemos un momento perfecto y pudiéramos ver el mundo espiritual acá en este momento, podríamos ver que cada uno de nosotros tiene una lengua de fuego sobre la cabeza. Cada uno de nosotros. Y no lo vayan a dudar, eso es verdad. Es el bautismo y eso no nos deja. Y precisamente esa llama testifica a nuestro favor o contra nosotros el día que nos encontremos con el Señor. Porque esa es nuestra responsabilidad. Nadie lo pudo haber puesto más perfecto que San Pablo cuando dice, somos vasijas de barro que llevan el tesoro. Y eso es lo que somos. Vasijas de barro que llevan esa llama, el tesoro. Y por eso tenemos que asegurarnos de tener esta vasija limpia, para que esa llama siempre cree un incendio por donde nosotros pasemos. Porque por eso decía el Señor, vine a traer un fuego, y cómo quisiera que todo estuviera en llamas ya. Él estaba hablando del Espíritu Santo, estaba hablando de esa llama, y esa llama es la que el Señor nos dio. Voy a terminar con una lectura del Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, desde el versículo 1. Dice, la vid y los sarmientos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como los sarmientos y se seca. Luego los recogen, los arrojan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os concederá. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y seáis discípulos míos. Palabra de Dios. Y qué lindo que es entender, pedís lo que queráis. Uno piensa en eso y tiene que entender que lo que Dios concede es lo que más se eleva. Usted elévese lo más que pueda hacia el Señor y pídale, pero elevado. No pida desde el tierrero donde está, no pida desde el polvo, pida desde el alma. Las cosas del alma Dios las concede inmediatamente. Las cosas del polvo son relativas dependiendo de las circunstancias de la pedagogía de Dios con nuestra vida. Hay muchas cosas que para nosotros son obviamente necesarias, que por sentido común creemos que deben ser así, pero para la pedagogía de Dios con nuestra vida puede que no sean así. Por eso es mejor pedir las cosas de arriba, del alma, de la salvación eterna, el crecimiento espiritual, nuestra santificación, tener el don del perdón, tener todas esas virtudes en flor, y eso es lo que Dios quiere que pidamos y nos lo va a dar, porque cuando tenemos eso, todo lo demás queda conquistado. Amén.